En la quietud de mi cocina, un sol de media mañana se colaba por los ventanales, pintando con un dorado pálido las desgastadas baldosas de terracota. El aroma a café recién molido y el vago recuerdo de tostadas con mermelada de higo flotaban en el aire. Una rutina reconfortante para cualquier otro día. Pero este no era un día cualquiera. Mis manos, expertas por décadas de práctica, amasaban con lentitud la masa para el pan, sintiendo la elasticidad bajo la punta de mis dedos. Un ritmo monótono que, sin embargo, no lograba calmar la agitación que me carcomía las entrañas. Soy Pilar, y aunque mis días transcurren con la aparente placidez de un río lento, mi mente en este instante era un torbellino de presentimientos. Cada fibra de mi ser, cada arruga que surcaba mi rostro, parecía presagiar lo ineludible. La llegada de mis hijos. Ricardo y Valentina. Nombres que un día pronuncié con la dulzura más pura, ahora parecían resonar con una nota discordante, casi punzante. Los amaba. Sí, con esa devoción inquebrantable que solo una madre es capaz de albergar. Una fuerza que a veces sentía tan profunda como mi propia médula ósea. Pero el amor, a veces, se torna una carga pesada, un ancla que te sujeta mientras ellos zarpan hacia horizontes cada vez más distantes, llevando consigo un equipaje de expectativas y, últimamente, de exigencias. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la última vez que sentí esta punzada. Fue hace apenas un par de meses, en mi cumpleaños. Había pasado días limpiando, horneando mi pastel favorito, ese de 3 leches que a Ricardo le encantaba, el que Valentina siempre pedía cuando era niña. Esperé. El teléfono sonó una vez. Era un mensaje de texto de Ricardo, corto y conciso, deseándome un feliz día, mamá. Valentina envió una foto de una tarjeta electrónica con un emoji de corazón. Ni una llamada. Ni una visita. Mi casa, preparada para una fiesta, permaneció en silencio, llenándose solo del eco de mi propia soledad y de la risa de los personajes de televisión que intentaban inútilmente acompañarme. Aquella noche, el pastel se secó, y yo me acosté con un sabor amargo en la boca que no era precisamente el del dulce de leche. No era la primera vez. Recuerdo con dolor cuando enfermé de la gripe, una de esas que te tumba por una semana entera. Les llamé, con la voz cascada, pidiendo algo tan simple como una sopa caliente o unas medicinas de la farmacia. Ricardo estaba demasiado ocupado con el trabajo y Valentina con una reunión importante. Tuve que arrastrarme yo misma hasta la tienda de la esquina, tosiendo, sintiendo cada paso como un acto heroico. Desde entonces, una barrera invisible, forjada de pequeñas decepciones y silencios ensordecedores, se había erigido entre nosotros. Sabía con la certeza que solo dan los años y el conocimiento profundo de los hijos propios que cada visita, cada llamada, espontánea, venía con un precio, una petición disfrazada. Un préstamo, una garantía, una ayuda para alguno de sus proyectos innovadores que siempre terminaban en un pozo sin fondo. Mis dedos se tensaron en la masa, sintiendo la dureza de un pequeño grumo que no había logrado deshacer. Justo como esa parte de mí, endurecida por la realidad, que ya no podía engañarse con la inocencia de antaño. No. Mis hijos venían. Lo sabía. Y su visita no sería para compartir un café y unas risas. Sería para pedir, para tomar, para seguir vaciando el pozo de mi paciencia y probablemente de mis ahorros. La ansiedad no era por la espera, sino por el inevitable desenlace de ese encuentro. La campana de la puerta sonó, un tintineo alegre que desentonaba con el nudo en mi estómago. Respiré hondo, intentando borrar de mi rostro cualquier rastro de la maraña de pensamientos que me habían consumido. Me alisaba el delantal, como si ese simple gesto pudiera recomponerme el alma antes de dirigirme a abrir. Ahí estaban. Mis 2 hijos,
Ricardo y Valentina, radiantes, inmaculados, como si hubieran salido de una revista de modas, con sus cónyuges, Camila y Javier, a su lado. Camila, siempre con una sonrisa impecable y un aire de superioridad apenas velado. Javier, más silencioso, pero con esa mirada de quien mide y juzga en silencio. «Mamá querida, estás fabulosa», exclamó Valentina, con un abrazo efusivo que apenas me permitió respirar, su perfume opulento invadiendo el pequeño recibidor. Ricardo, con su sonrisa de comercial, me dio un beso en la mejilla, un gesto rápido y distante. «Qué bien te ves, mamá, cada día más joven». Su voz, modulada para sonar sincera, chocaba con el frío de sus ojos. Camila y Javier me saludaron con asentimientos cordiales y sonrisas forzadas, como si estuvieran cumpliendo un incómodo protocolo diplomático. «Pasen, pasen. El café está listo y he preparado un poco de pan casero», les ofrecí, intentando sonar lo más natural posible, a pesar del temblor casi imperceptible en mis manos. Nos sentamos en el comedor. La conversación inicial fue una danza de trivialidades. Preguntas sobre mi salud, sobre mi jardín, sobre cómo pasaba los días. Todo superficial, como burbujas de jabón, destinadas a estallar sin dejar rastro. La sonrisa de Camila se ensanchó. «Pilar, qué hogar tan acogedor tienes. Es tan auténtico. Es decir, es tan diferente a todo lo moderno. Nos encanta el toque vintage». Su mirada se posó un instante en la vitrina de mis muñecas de porcelana, esas que atesoraba desde mi niñez, las que había coleccionado con tanto esmero a lo largo de los años. Sentí una punzada. Ya venían. Valentina, con esa habilidad innata para la manipulación emocional, tomó la batuta. «Mamá, sabes que te adoramos, ¿verdad? Y que solo queremos lo mejor para ti. Hemos estado pensando en tu futuro». Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si compartiera un secreto íntimo. «Ricardo y Javier han estado trabajando en un proyecto. Algo enorme. Una aplicación para gestionar finanzas personales que va a revolucionar el mercado. Estamos tan cerca de la ronda de inversión final, pero nos falta ese pequeño empujón». Ricardo interrumpió, con falsa modestia. «Sí, mamá, es una oportunidad de oro. Pero requiere un capital inicial que, bueno, ya sabes cómo están los mercados». Él me miró con ojos de cachorro, esa misma mirada que usaba cuando quería un juguete de niño. «Hemos sacado las cuentas 1000 veces», añadió Javier, con su voz mesurada, prestando credibilidad a la farsa. «Con una inversión adicional, duplicaremos el valor de la empresa en menos de un año. Y por supuesto, tú tendrías una participación considerable, mamá. Tu futuro estaría asegurado». «No es que necesites que te lo aseguren», dijo Camila, con una risita nerviosa. «Pero, ¿no crees que sería bueno liberar un poco de, digamos, liquidez? Esa casa es grande para una sola persona, y todas esas cosas viejas. ¿Las muñecas, por ejemplo? ¿No crees que es hora de deshacerte de ese polvo y liberar espacio?» Su mirada volvió a posarse en las vitrinas, esta vez con un desprecio más obvio. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que venían por las muñecas. Mi colección. Mi refugio. Mis compañeras silenciosas. «Mis muñecas no son chatarra, Camila», dije, con una voz que intenté mantener firme, aunque sentía un temblor interno. «Son piezas de arte, historia. Tienen valor sentimental y, en algunos casos, material». Ricardo se apresuró a suavizar la situación. «Claro que sí, mamá. Valor sentimental incalculable. Pero, piénsalo. Ese espacio que ocupan, esa necesidad de limpiarlas constantemente. Podrías usar ese dinero para vivir más cómoda. Quizás viajar. Siempre quisiste ir a Italia, ¿verdad?».
Valentina se unió al coro. Exacto, mamá. No tienes que venderlas todas, por supuesto. Pero quizás una o dos. Las que menos uses, las que menos te gusten. Es una inversión, mamá. Es por nuestro futuro, sí, pero también por el tuyo. Imagínate sin preocupaciones financieras, sin tener que limpiar esas vitrinas llenas de polvo. La palabra polvo se repitió, como un eco despectivo. No era solo la idea de las muñecas, era todo mi estilo de vida lo que denigraban. Querían despojarme de lo que yo amaba, no por necesidad, sino por conveniencia, por avaricia. Intentaron convencerme de que era por mi bien, jugando con mi amor maternal, con mi deseo de verlos triunfar. La conversación se extendió por horas, un asedio verbal sutil pero implacable. Me sentía acorralada, el aliento de sus argumentos envolviéndome como una telaraña pegajosa. Recuerdo sus palabras, frases cuidadosamente elegidas para tocar la fibra sensible. «Es para que nuestros hijos tengan un mejor futuro, abuela», dijo Valentina, implicando a mis nietos, ese punto débil que siempre me desarmaba. «Piensa en el legado, mamá, en cómo esto nos permitirá construir algo grande para todos», añadió Ricardo, pintando un cuadro idílico de prosperidad familiar que, en el fondo, sabía que era solo para ellos. Mi mente, agotada por la resistencia, empezó a ceder. La promesa de su éxito, el peso de su necesidad, se sentían como una losa sobre mi pecho. Me veían como un recurso, no como una persona. Mientras Ricardo y Javier estaban en el patio, admirando mis rosales, o más bien, evaluando el tamaño del terreno y su potencial de reventa, lo sabía. Y Valentina ayudaba a Camila a preparar el café en la cocina. El volumen de sus voces, que creyeron bajito, no fue suficiente para ocultar sus verdaderos pensamientos. El comedor, donde yo seguía sentada, fingiendo leer una revista vieja, tenía una acústica peculiar. Cada palabra, cada inflexión, llegaba a mí con una claridad dolorosa. «En serio, Camila», susurró Valentina, con un tono de fastidio que no se molestó en disimular. Ya era hora de que mamá entrara en razón. Esas muñecas son una plaga. Parecen sacadas de una película de terror. Y ese polvo, Dios mío, es asfixiante. Camila rió, una risa seca y condescendiente. Ni me lo digas. Mi alergia empezó a picarme en el momento en que crucé la puerta. ¿Y has visto la casa? Es como un museo de trastos viejos. El comedor es como el set de una telenovela de los 70. Es desesperante. ¿Cómo puede vivir así? Lo sé, ¿verdad?, respondió Valentina. Se aferra a todo. Esas cortinas, esos muebles pasados de moda. Y ni hablar de ese olor a naftalina. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí hace 50 años. Cuando venga, ¿a dónde la meteremos? Espero que no sea aquí. Bueno, cuando mamá ya no esté, comenzó Camila, y luego se corrigió rápidamente, con un tono más bajo, como si recordara que yo podría escuchar, aunque su voz aún me llegaba clara como el agua. Quiero decir, cuando se mude a un lugar más adecuado para ella, claro. Necesitamos modernizar todo esto, tirar la mitad de estas cosas. Es un desastre. Es un desperdicio de espacio, de potencial. Totalmente, coincidió Valentina. Ya lo visualizo. La cocina abierta, esos azulejos horribles fuera, un espacio minimalista, moderno. ¿Y el jardín? Dios, ese jardín es una selva. Necesitamos una piscina, un área para barbacoas. No esa cascada de flores y árboles viejos que solo le dan trabajo a mamá y ni siquiera los disfruta. ¿Y qué hay de las muñecas?, preguntó Camila, con una nota de burla. Espero que no espere que nos las quedemos. De verdad, qué cosa tan inútil. Miles de muñecas que solo acumulan polvo y ocupan espacio. ¿Quién quiere eso?
¿Por qué alguien coleccionaría algo así? Valentina suspiró dramáticamente. Es un misterio para mí. Son un estorbo. El plan es vender algunas, las más feas, para el proyecto de los chicos, ¿verdad? Y el resto... Bueno, ya veremos cómo las reubicamos. Quizás un museo local las quiera como donación. O quizás un vertedero. Francamente, valen más como combustible para una fogata. Un nudo gélido se formó en mi estómago. No eran solo mis muñecas. Era mi vida entera lo que estaban desmantelando con sus palabras. Mi existencia, mis gustos, mi pasado. Todo lo que yo valoraba era viejo, inútil, polvo, chatarra, estorbo. Me veían como un obstáculo a su progreso, como un objeto más que necesitaba ser reubicado. O peor aún, desechado. Las palabras de Camila, cuando mamá ya no esté, resonaron en mi cabeza, helándome la sangre. Era como si ya estuvieran planeando mi entierro, no para llorarme, sino para apoderarse de mis bienes. Fingí que no había escuchado nada, que estaba sumergida en mi lectura. Pero cada palabra se había grabado a fuego en mi memoria, una herida profunda que empezaba a supurar. No ya dolor, sino una incipiente y fría determinación. La fachada de amabilidad se había desmoronado, revelando una verdad brutal que, aunque ya intuía, ahora me golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Este no era amor, era cálculo. La amargura era una bilis que me quemaba por dentro, pero logré mantener la compostura. Mis hijos me miraban con expectación, sus rostros iluminados por una mezcla de avaricia y esa falsa ternura que tanto me repelía. Me había prometido a mí misma no ceder, no más. Pero sus palabras sobre el futuro de mis nietos, las promesas de un legado familiar que ellos construirían con mi sacrificio, se habían incrustado en mi mente como astillas. Lo hago por ellos, me repetí, con una voz que sonaba extraña incluso para mí. Lo hago por el bien de la familia. Era un autoengaño, lo sabía, una mentira piadosa que me contaba para justificar lo que estaba a punto de hacer. Mi corazón latía desbocado, un tambor fúnebre que anunciaba la capitulación. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Sentí el alivio en sus miradas, una satisfacción apenas disimulada. Venderé una de las muñecas, la que menos cariño le tenga. Mentira. Sabía exactamente cuál sería. La muñeca de la serenidad, la que ellos consideraban la más fea, la más polvorienta, la más aterradora, con sus ojos de vidrio oscuro y su expresión melancólica. Ella, que era en realidad la joya de mi colección, la pieza que el Museo Internacional de Juguetes Antiguos había codiciado por años. Mi plan, forjado en secreto durante décadas, tenía una contingencia para esta eventualidad. Y esa contingencia, hoy, empezaría a activarse. Esa misma tarde, mientras ellos celebraban su victoria con un vaso de limonada, llamé a mi abogado, don Emilio. Su voz, siempre calmada y profesional, fue un bálsamo. Emilio, es Pilar. Necesito que vengas a la casa mañana a primera hora. Necesito vender una pieza. Una muy específica. Él no preguntó, solo anotó la cita. Con él había trazado mi estrategia, la red de seguridad que mis hijos ignoraban por completo. La muñeca, la serenidad, ya había sido tasada hace años por expertos internacionales. Su valor era asombroso, una suma que me permitiría vivir varias vidas sin preocupaciones. Pero la había mantenido en secreto, en esa casa que ellos llamaban vieja y polvorienta, como un as bajo la manga, un último recurso. Al día siguiente, con el corazón apretado, don Emilio organizó la venta de la muñeca a un anticuario de confianza, uno que actuaba como intermediario discreto para coleccionistas y museos.
El anticuario, un hombre de pocas palabras llamado Lorenzo, me entregó un cheque con una cifra que a mis hijos les parecería insignificante. Apenas una fracción de su verdadero valor. El adelanto inicial que ellos habían solicitado para su proyecto, y el cual supusieron era el valor total de esa chatarra. Se llevaron a la Serenidad, envuelta en papel de seda, como si fuera una pieza sin importancia, mientras yo los observaba, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Es por su bien. Volví a mentirme. Esto les enseñará el valor del esfuerzo. Pero en el fondo, sabía que estaba cavando el primer metro de una tumba. La tumba de mi relación con ellos, y quizá la de sus propias vidas tal como las conocían. Con el cheque en mi mano, lo deposité en su cuenta, siguiendo sus instrucciones precisas. Les envié la confirmación bancaria y la nota de venta del anticuario. Se la creyeron. Su euforia era palpable incluso a través del teléfono. «Mamá, eres la mejor. Esto es el empujón que necesitábamos. Gracias, gracias, gracias». La hipocresía me revolvió el estómago. Esa noche me senté en mi sillón favorito, rodeada por las muñecas restantes, esas silenciosas guardianas de mi historia. Algunas tenían un ojo medio caído, otras el cabello despeinado, pero cada una guardaba un recuerdo, una parte de mi alma. Miré el espacio vacío donde había estado la Serenidad. Una punzada de dolor, pero también una extraña sensación de ligereza. Era como si una venda se hubiera desprendido de mis ojos. Ya no me veían como una madre, sino como una billetera. Y el amor incondicional que sentía por ellos se estaba transformando, mutando en algo frío y calculador. El sábado, me preparé para la gran fiesta de lanzamiento de la aplicación de Ricardo y Javier. Valentina me había llamado con un tono de voz inusualmente dulce, casi empalagoso, para invitarme. «Mamá, tienes que venir. Eres una parte fundamental de esto. Queremos celebrarlo contigo». Mentiras. Eran mentiras que sonaban a hueco, pero a las que me aferraba con un hilo de esperanza. Quizás, solo quizás, hoy me verían. Me verían a mí, no solo a mis recursos. Escogí un vestido sencillo, de lino color lavanda, que me había comprado en una rebaja hacía años. No era ostentoso, pero era elegante y me sentaba bien. Cepillé mi cabello, canoso y abundante, recogido en un moño bajo. Poca joyería, solo mis pendientes de perlas y un broche de plata que había sido de mi abuela. Mis manos, un poco temblorosas, se detuvieron en el cajón donde guardaba mis collares más vistosos, pero los dejé. No era el momento de destacar, sino de observar. Y esperaba, de sentirme por fin parte de algo. Me miré al espejo. Mis ojos, antes nublados por el autoengaño, ahora reflejaban una determinación apenas perceptible, como el brillo lejano de un faro en la noche. El evento se celebraba en un salón de eventos lujoso, en el centro de la ciudad, un lugar que gritaba opulencia por cada una de sus paredes de mármol y sus candelabros de cristal. El valet parking me abrió la puerta del coche con una sonrisa automática. El ambiente era deslumbrante, abrumador para mis sentidos acostumbrados a la tranquilidad de mi hogar. Los murmullos de la gente, las risas huecas, el tintineo de las copas de champán, el aroma a perfumes caros y a canapés sofisticados. Las luces, demasiado brillantes, desdibujaban las caras, transformándolas en una masa anónima de elegancia superficial. Entre la multitud, vislumbré a mis hijos y a sus cónyuges. Ricardo, con un traje de diseño que le quedaba impecable, estrechaba manos con una sonrisa de lobo. Valentina, enfundada en un vestido rojo fuego, reía a carcajadas con un grupo de jóvenes inversionistas, su voz estridente resonando por encima del murmullo general. Camila y Javier
igualmente impecables, se movían con la confianza de quienes pertenecen a ese mundo de éxito y brillo. Me sentí como un anacronismo, una figura extraña sacada de otro tiempo y lugar. Mi vestido de lino, modesto pero digno, contrastaba con los tejidos sedosos, los brillos de pedrería y los cortes osados que lucían las mujeres. Los hombres, ataviados con trajes de sastrería fina, parecían competir en un desfile de elegancia. Me sentía pequeña, casi invisible, en medio de aquel derroche de ostentación. Pero Ricardo estaba enfrascado en una conversación con un hombre de negocios de aspecto serio. Valentina, rodeada de sus amigas, se reía de algo que decían. Me detuve a unos metros, esperando un reconocimiento, un gesto, una invitación a unirme a su círculo. Pero no llegó. Eran un planeta girando en su propia órbita, y yo era un satélite diminuto y olvidado. El aire vibraba con la autocongratulación. Se proyectaban videos de la aplicación, gráficos de crecimiento y proyecciones de ganancias estratosféricas. La gente aplaudía, emocionada por la promesa de riqueza fácil. Era su noche, su momento de gloria. Y yo, que había financiado una parte significativa de esa gloria con el sacrificio de algo valioso, estaba relegada a la periferia. A pesar de todo, una chispa de esperanza se negaba así a extinguirse. Quizás, cuando terminaran los discursos, cuando bajaran del escenario y la euforia disminuyera, me buscarían. Me abrazarían y me agradecerían de verdad. Esa fantasía, frágil como el cristal, se aferraba a mí con tenacidad. Mis ojos se posaron en la muñeca dorada que Ricardo lucía en su solapa, un pequeño broche con el logo de su nueva empresa. Ese oro, de alguna manera, estaba teñido con el polvo de mis muñecas, con el silencio de la serenidad que ya no estaba en mi vitrina. Y la ironía, pesada y amarga, se cernía sobre mí como una sombra. El momento culminante de la noche llegó. Ricardo subió al pequeño estrado, un micrófono en mano, su sonrisa más amplia que nunca. La multitud aplaudió con fervor. «Amigos, colegas, inversores», comenzó, su voz resonando con una confianza desmedida. «Hoy es el día en que lanzamos el futuro de las finanzas personales. Y no podríamos haberlo hecho sin el apoyo de todos ustedes. Cada uno de ustedes ha sido fundamental». Valentina, Camila y Javier se unieron a él en el estrado, sonriendo, posando para las fotos. Yo, de pie en un rincón, con la respiración contenida, esperé. Esperé que mi nombre fuera pronunciado, que se me agradeciera, aunque fuera con una frase escueta. Un mínimo reconocimiento a mi pequeña contribución, como ellos la llamaban. Ricardo continuó, enumerando patrocinadores y socios, lanzando piropos a cada uno. Quiero agradecer a nuestros increíbles inversores ángeles, quienes creyeron en nosotros cuando éramos solo una idea. Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud. Y, por supuesto, a esa fuente inagotable de apoyo incondicional. Nuestra familia. Sonrió, y sus ojos pasaron por encima de mí sin detenerse, como si yo fuera parte del mobiliario. Sentí una punzada de esperanza, un latido más rápido en el pecho. ¿Diría mi nombre? ¿Me señalaría? Pero entonces Valentina tomó el micrófono. Su voz, ahora con un tono de humor condescendiente, resonó. Y sí, hablando de familia, tenemos a nuestra mascota familiar aquí esta noche. Una risa sofocada recorrió la multitud. Mi corazón se encogió. Sabía que venía por mí. Nuestra madre, Pilar. Se giró, me buscó con la mirada y me señaló con un gesto que a algunos les pareció juguetón, pero que a mí me supo a veneno. Ella siempre ha sido nuestra mayor fan. Siempre un objeto de burla, una curiosidad.
Ricardo se unió, con una sonrisa aún más forzada. Sí, mamá, siempre dispuesto a ayudar, aunque sea con sus cosas viejas. Nos dio un pequeño empujón inicial para este proyecto. Un pequeño capital de sus colecciones. La palabra colecciones fue pronunciada con un matiz de ironía, casi de desprecio. La gente rió de nuevo. La alusión a mis muñecas, a mi polvo y chatarra, no era sutil. Era una humillación abierta. Estaban revelando al mundo que la base de su brillante éxito provenía de una fuente que ellos mismos consideraban insignificante y ridícula. Camila, siempre la más directa, tomó el micrófono. De hecho, fue muy gracioso. Necesitábamos un capital rápido, y la única que tenía algo disponible era Pilar con sus viejas muñecas. Tuve que convencerla de que valía la pena desprenderse de esa decoración polvorienta. Imagínense, vender una muñeca para invertir en una aplicación de finanzas de alta tecnología. La risa estalló, esta vez más sonora, más abiertamente burlona. Algunos de los inversionistas, a quienes había oído hablar de sus portafolios de arte y colecciones de antigüedades, me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Mi rostro ardía. Las lágrimas, que había jurado no derramar, me picaban en los ojos. Me sentía pequeña, insignificante, humillada hasta el tuétano. Era como si me hubieran desnudado en medio de la plaza pública, exponiendo mis vulnerabilidades y mis posesiones más preciadas al escarnio. No era solo el dinero, ni la muñeca. Era la falta de respeto, la frialdad, el desprecio que destilaban sus palabras. Me habían utilizado, me habían engañado. Y ahora se reían de mí, delante de todos, en la noche de su supuesto triunfo. El eco de sus risas y los aplausos superficiales de la audiencia resonaron en mis oídos como una sentencia. En ese instante preciso, mientras sus palabras de burla flotaban en el aire del opulento salón, algo se rompió dentro de mí. No fue una ruptura violenta, un estallido dramático, sino más bien el sonido casi inaudible de una fina capa de hielo resquebrajándose. Durante décadas, había vivido bajo la creencia inquebrantable de que el amor maternal era un manto protector, una fuerza que todo lo perdonaba y todo lo soportaba. Pero en ese momento, bajo el fulgor de los focos y las risas condescendientes, ese manto se desintegró, dejando al descubierto una verdad gélida y cristalina. El dolor que me había corroído por meses, por años incluso, simplemente se evaporó. Se disolvió en el aire como una niebla mañanera. No sentí ofensa, ni rabia, ni siquiera la punzante tristeza que solía acompañar sus desplantes. En su lugar, emergió una calma perturbadora, una claridad implacable. Miré a Ricardo, a Valentina, a Camila, a Javier, de pie en el estrado, bañados en la luz de su falso éxito. Mis muñecas, mis preciadas muñecas, no eran más que polvo y chatarra. Mi vida, mis costumbres, eran chapadas a la antigua, dignas de burla. Y yo, su madre, no era más que una mascota, un recurso del que disponer a voluntad. La revelación no fue dolorosa, fue liberadora. Me sentí ligera, como si un peso invisible, cargado durante toda una vida, se hubiera desprendido de mis hombros. No dije una palabra. No había necesidad. Las palabras eran para quienes aún esperaban ser escuchados, para quienes aún buscaban la comprensión. Y yo ya no buscaba nada de ellos. Mi mirada, que antes había implorado un gesto de cariño, ahora se posó en ellos con una fría indiferencia. Una mirada que no juzgaba, simplemente observaba. Los vi en su miserable esplendor, y una certeza se afianzó en mi alma. Nunca más volverían a tenerme. Nunca. No quería ver sus rostros, que seguramente ya reflejaban una mezcla de confusión y quizás
un atisbo de preocupación al verme desaparecer sin una protesta. El aire frío de la noche me golpeó el rostro al salir del salón. Un contraste bienvenido con el sofocante ambiente del interior. Respiré hondo, y con cada bocanada sentí cómo la última bruma de tristeza se disipaba. El fénix había nacido. No de cenizas de dolor, sino de la fría lucidez de una traición. Y este fénix no buscaría la paz, sino la justicia. La justicia fría, calculada, devastadora. La venganza. El taxi me dejó en la esquina de mi calle. Mis piernas, que hasta hace unos minutos se sentían de plomo, ahora parecían levitar. La casa, con sus luces tenues y su jardín, me recibió como un santuario. No entré de inmediato. Permanecí unos segundos en la puerta, contemplando la fachada, el hogar que mis hijos consideraban obsoleto, pero que para mí era un nido de recuerdos, y ahora, el cuartel general de una operación. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos, antes temblorosos, ahora firmes y decididos. Eran las 10:30 de la noche. Sabía que don Emilio, mi abogado de confianza, aún estaría despierto. Él era un búho nocturno, meticuloso y dedicado a su trabajo. No marqué su número directamente. Abrí mi lista de contactos y fui a un grupo de chat encriptado que habíamos creado hace años, una opción de contingencia, para cuando la situación con mis hijos se volviera insostenible. Tenía un nombre en clave, algo trivial, como Proyecto Jardín Secreto. Escribí un mensaje corto, apenas un par de palabras, pero cargadas de un significado que solo él y yo entendíamos. La siembra ha terminado, Emilio. Es la hora de la cosecha. Pulsé enviar. La confirmación de la entrega apareció al instante. Menos de un minuto después, mi teléfono vibró. Un mensaje de don Emilio. Confirmado, Pilar. Todos los recursos están desplegados, esperando tus instrucciones. ¿Nos reunimos? En mi casa. Ahora, respondí, sin una pizca de vacilación. Mi voz, cuando hablé en voz baja para mí misma, era un susurro de acero. Ahora comienza la verdadera función. Caminé por el pasillo hasta mi estudio, esa habitación que mis hijos rara vez pisaban, llena de libros antiguos, mapas y, por supuesto, mis vitrinas de muñecas. Las miré. No con nostalgia, sino con la conciencia de su poder. La muñeca de la serenidad ya no estaba en su lugar, pero su ausencia era un recordatorio constante de la ignominia que había sufrido. Me senté en mi escritorio. Encendí la lámpara. El silencio de la casa era un lienzo en blanco para la sinfonía de mi plan. Don Emilio llegó media hora después, su discreto sedán negro deslizándose sigilosamente por la calle. Era un hombre de unos 60 años, pulcro, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada penetrante, capaz de ver más allá de las apariencias. Su reputación como abogado no se basaba solo en su pericia legal, sino en su discreción y su red de contactos, que abarcaba desde los bajos fondos de la burocracia hasta las altas esferas de la justicia y los mercados de arte. Había sido el abogado de mi difunto esposo, y después de su muerte, se había convertido en mi principal confidente y guardián de mis secretos. Nos sentamos en el estudio. Él me miró con una expresión de compasión mezclada con una comprensión tácita. Pilar, lo siento mucho. Lo que escuché esta noche fue inaceptable. Había enviado a un observador discreto a la fiesta. Él sabía. No hay nada que sentir, Emilio, respondí, mi voz fría y desapasionada. Ya no hay dolor, solo claridad. Sabíamos que este día llegaría, ¿verdad? La historia se repite. La avaricia es una enfermedad incurable. Emilio asintió lentamente. Siempre me asombró tu previsión, Pilar. Tu intuición para las personas. Y tu paciencia. Pocos habrían esperado tanto para actuar.
La paciencia es la madre de todas las virtudes, Emilio, y de todas las venganzas, dije, una sonrisa sombría cruzando mis labios. Ahora, hablemos de mi poder secreto, como lo llamaste. Es hora de revelarlo por completo. Emilio sacó una carpeta de su maletín, llena de documentos perfectamente organizados. La base de todo, como bien sabes, es tu colección de muñecas. No solo por su valor individual, sino por su cohesión, su rareza. Sí, comencé, mi voz tomando un tono más didáctico. Mi abuela, mi querida abuela Elara, fue la primera en despertar mi interés. Ella no era una coleccionista cualquiera, era una estudiosa. A finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa, hubo un auge de pequeños talleres de muñecas artesanales, muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro debido a las guerras o las crisis económicas. Mi abuela, que viajaba por todo el continente, tenía un ojo extraordinario para lo raro y lo único. Ella no compraba muñecas en las tiendas de juguetes. Buscaba prototipos, piezas de prueba, encargos especiales, muñecas que nunca llegaron a la producción masiva, o aquellas que pertenecían a series tan limitadas que nadie las conocía. La muñeca de la Serenidad, por ejemplo. Su nombre real es la Doncella del Crepúsculo. No es una muñeca cualquiera. Fue creada por un artesano alemán, Stefan Richter, antes de la Primera Guerra Mundial. Es la única pieza conocida de una serie de 6 que nunca se terminaron. Richter fue reclutado para la guerra y murió en el frente. Su taller fue destruido. La Doncella del Crepúsculo fue rescatada por una criada que la consideró demasiado triste para venderla en el mercado negro, y mi abuela la encontró décadas después, casi abandonada en un ático polvoriento de Baviera, por una suma irrisoria. Pero mi abuela sabía lo que era. Era el santo grial para los historiadores de la juguetería. Continué, la historia fluyendo con facilidad. A lo largo de los años, he seguido los pasos de mi abuela. He invertido cada céntimo que pude ahorrar, cada herencia, en expandir y autentificar la colección. No se trataba de comprar en subastas de alto perfil, no. Se trataba de excavar en el pasado, de rastrear legados familiares, de contactar a expertos y anticuarios discretos. Emilio, tú has sido fundamental en esto. Has manejado las tasaciones, los seguros, los contratos de confidencialidad con los tasadores y el Museo Internacional de Juguetes Antiguos, que, como sabes, ha estado al tanto de la existencia de la Doncella del Crepúsculo por décadas, persiguiéndola con un interés casi obsesivo. La oferta inicial que me hicieron hace 5 años, y que tú negociaste, era ya una suma de 6 cifras. Una suma que mis hijos jamás podrían haber soñado. Pero les hice creer que la vendía por unos pocos miles, el pequeño empujón que ellos necesitaban. El museo había estado contactándote constantemente, Pilar, añadió Emilio. Incluso antes de la venta a ese anticuario. La venta que orquestamos ayer fue una farsa para ellos. Un cebo para que creyeran que se habían deshecho de una baratija. Pero el anticuario, Lorenzo, es parte de nuestro plan. Él no la ha vendido a terceros. Él la tiene segura y ya está en negociaciones con el museo, bajo mi dirección, para la venta definitiva al precio que habíamos acordado previamente. La pequeña cifra que vieron en el cheque era solo una ínfima parte del valor real que el museo está dispuesto a pagar por la Doncella del Crepúsculo y el resto de la colección. Una suma de 7 cifras, Pilar. Asentí. Exacto. Mis hijos creen que me han despojado de un trasto y que yo les he dado el empujón que necesitaban. Lo que no saben es que ese empujón es un mero espejismo. El dinero que les transferí no provino de la venta real de la muñeca. Vino de una cuenta especial.
una cuenta que he mantenido oculta durante años, alimentada por inversiones que tú, Emilio, has gestionado con maestría. La venta real de la doncella del crepúsculo será un evento aparte, que catapultará mi fortuna a niveles que ellos ni siquiera pueden concebir. Y lo hará en el momento oportuno. Será un golpe maestro, Emilio. Un golpe que expondrá su avaricia y su estupidez. Y la belleza de la estrategia, continuó Emilio, con una chispa en sus ojos, es que ellos mismos han cimentado su propia caída con sus acciones. Sus imprudencias financieras, sus proyectos de dudosa viabilidad que tú, Pilar, habías estado rastreando a través de tus conexiones. Sus préstamos no declarados, sus sociedades fantasma. Todo eso está en los expedientes. La noche se extendía mientras Pilar y don Emilio elaboraban el plan con una precisión quirúrgica. Cada paso estaba calculado para maximizar el impacto y asegurar que el golpe fuera devastador y definitivo. No se trataba solo de quitarles el dinero. Se trataba de pulverizar su reputación, su estatus social, su capacidad de recuperación. Primero, lo financiero. Pilar comenzó, su voz un murmullo helado. El dinero que les transferí para su proyecto es solo un pequeño adelanto de la venta real de la doncella del crepúsculo. Pero ellos lo registraron como una inversión de mi parte, ¿verdad? Correcto, afirmó don Emilio hojeando sus documentos. Tenemos copias de sus balances, de sus declaraciones de impuestos, donde ese dinero está registrado como un capital de riesgo de tu parte, Pilar. Una inversión en su startup. Pero el contrato que firmaron contigo, y que tú firmaste, especifica claramente que es un préstamo a devolver en un plazo determinado, con intereses y con una cláusula de incumplimiento que les otorga una participación mayoritaria de sus activos en caso de no pago. Un contrato estándar, pero con tus condiciones de cobro, claro. Ahora, dado que has invertido en su empresa como socia minoritaria, tienes el derecho a solicitar una auditoría completa de sus finanzas, especialmente si el proyecto no cumple con las expectativas. Pilar sonrió, una sonrisa sin alegría. Y no lo hará. Ricardo y Javier, con su falta de experiencia y su arrogancia, han tomado decisiones financieras desastrosas. El dinero que les di ya está casi evaporado en gastos superfluos y campañas de marketing ineficaces. Mañana mismo, a primera hora, se activará la primera fase. Una llamada al banco que maneja sus cuentas, de mi parte, solicitando un informe de sus movimientos recientes y una notificación de un posible fraude interno en su nueva empresa. Y en paralelo, una carta formal a su inversor principal, ese fondo de capital de riesgo, detallando mis preocupaciones sobre la gestión del capital. Esto los obligará a una auditoría inmediata y exhaustiva. Excelente, asintió Emilio. Y simultáneamente, mis contactos en el departamento de impuestos ya tienen preparada una alerta anónima sobre ciertas irregularidades en las declaraciones de impuestos de las empresas de Ricardo y Valentina. Sus negocios secundarios, los que usan para blanquear ingresos y evadir impuestos, serán investigados. Las multas y los embargos serán inmediatos. Segundo, el fin de su carrera, continuó Pilar. Ricardo trabaja en esa prestigiosa consultora, ¿verdad? Y Valentina tiene ese puesto influyente en la Agencia de Relaciones Públicas. Tenemos los audios de sus conversaciones en mi casa, donde se burlaban de mi hogar y mis muñecas. Pero también tenemos pruebas de sus transacciones dudosas, de sus contactos poco éticos, de los favores que pedían para acelerar procesos y evadir regulaciones. Tú mismo, Emilio, me ayudaste a recopilar esa información a lo largo de los años, cuando me quejaba de sus ambiciones desmedidas y sus métodos cuestionables. Sí, los archivos están listos, dijo Emilio. Grabaciones de sus llamadas con ciertos clientes, correos electrónicos comprometedores,
testimonios anónimos de exempleados. Todo se enviará de forma confidencial a sus respectivos departamentos de recursos humanos y ética empresarial. Y a la junta directiva. La clave es la inmediatez, enfatizó Pilar. Quiero que se despierte y su mundo ya esté en llamas. No tendrán tiempo de reaccionar. El rumor se extenderá como la pólvora en sus oficinas. Su reputación se hará añicos en cuestión de horas. La humillación pública en sus lugares de trabajo será solo el comienzo. Tercero, su estatus social y sus amigos de la alta sociedad, dijo Emilio, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. Una vez que su situación financiera y profesional sea de dominio público, su círculo se desvanecerá. Pero podemos acelerar el proceso. Tenemos las fotos de las fiestas que organizaban, las listas de invitados, los mensajes de chat donde se jactaban de sus conexiones y se burlaban de sus amigos menos afortunados. Hay grabaciones de conversaciones donde critican a sus socios por la espalda. Todo se filtrará a las revistas de sociedad más exclusivas, esas que adoran un buen escándalo. Y a las redes sociales, por supuesto. Exacto, confirmó Pilar. Quiero que vean cómo se derrumba su castillo de naipes. Que entiendan que su estatus no era más que un reflejo de mi dinero, de mi viejo dinero, que ellos despreciaban. La idea es que se queden completamente solos, que nadie responda a sus llamadas, que nadie les preste ayuda. Que sientan el peso de su propia soledad, que es lo que me hicieron sentir a mí durante tantos años. También hemos preparado una demanda por difamación, añadió Emilio, basada en sus declaraciones en la fiesta de esta noche, las grabaciones que tenemos de ellos denigrándote a ti y a tus propiedades. No es por el dinero, es para que entiendan la seriedad de lo que hicieron. Y para que tengan un historial legal que les dificulte cualquier futuro negocio. Perfecto. Que las autoridades de inmigración revisen también los antecedentes de Javier y Camila, pidió Pilar. Javier ha tenido algunas irregularidades con sus visas de inversor en el pasado, y Camila con la procedencia de sus fondos. Hay que asegurarse de que toda la red de su hipocresía quede expuesta. Don Emilio asintió. El plan es despiadado, Pilar. Pero, a juzgar por lo que me has contado y lo que he presenciado, es una justicia merecida. Mañana, al amanecer, el primer domino caerá, y no habrá vuelta atrás. Pilar se levantó, su postura firme. No quiero vuelta atrás, Emilio. Quiero que aprendan que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la dignidad y el respeto, y que la deshonestidad, la avaricia y la crueldad tienen un precio. Y ese precio, esta vez, lo pagarán ellos. La noche avanzaba, pero para Pilar, el sol de una nueva era ya había comenzado a salir. La mañana siguiente, la aparente calma que precede a la tormenta era una farsa cruel. Ricardo se despertó con la resaca de su euforia de la noche anterior, el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos. Se desperezó, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Su aplicación, su futuro, su éxito, todo parecía al alcance de la mano. Camila, a su lado, también se desperezaba, tarareando una canción. «¿Qué te parece si vamos a celebrar como se debe, mi amor?», le dijo Ricardo a Camila, con un brillo en los ojos. «Esa cena en el Ambrosía, la que siempre quisiste. Esa boutique de diseñador. Hoy nos lo merecemos todo». Camila chilló de alegría. «Oh, Ricardo, sí, por fin. Un caviar beluga y ese vestido que vi en la vitrina». Se arreglaron. Ricardo con una tarjeta de crédito Platinum en la mano, Camila con una sonrisa ansiosa. Bajaron al garaje, el Mercedes reluciente esperando. Ricardo intentó pagar el estacionamiento con la tarjeta. El primer golpe. «Tarjeta declinada, señor», dijo el joven, con una disculpa en la voz.
Ricardo frunció el ceño. Imposible. Debe ser un error. Pruebe de nuevo. Volvió a pasarla. Declinada. ¿Qué quieres decir con declinada? Es mi tarjeta principal. Hay millones ahí, exclamó Ricardo, la voz subiendo de tono. En ese instante su teléfono sonó. Era el banco. La voz de un ejecutivo, fría y formal. Señor Ricardo Vázquez, le hablamos del Departamento de Fraude y Riesgos. Hemos detectado actividades sospechosas en su cuenta principal y en las cuentas asociadas a su empresa, Vision Tech. Por protocolo de seguridad, todas sus tarjetas han sido bloqueadas y sus fondos temporalmente congelados. Hay una auditoría interna en curso por una posible malversación de fondos y una investigación del Departamento de Impuestos. Ricardo palideció. ¿Qué? ¿Malversación? Están locos. ¿De qué me hablan? Acabamos de lanzar la empresa. Esto es una calumnia. La voz del ejecutivo era imperturbable. La notificación oficial le llegará por correo electrónico en breve, señor. Pero, por ahora, sus activos están inmovilizados. Y colgó. Ricardo, con la mano temblorosa, intentó llamar a su inversor principal. El teléfono sonó y sonó, sin respuesta. No puede ser. Esto es una pesadilla. Camila, no entiendo nada. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién? Al mismo tiempo, en su propio apartamento, Valentina estaba tratando de reservar un vuelo de primera clase a París con Javier, para una escapada espontánea para celebrar el lanzamiento. Vamos a vivir como reyes, mi amor. Mamá nos dio el empujón. Ahora a disfrutar. Su tarjeta, también de alta gama, fue rechazada. ¿Qué demonios?, murmuró Valentina, intentando de nuevo. Rechazada. La pantalla de su teléfono se iluminó con una notificación. Un correo electrónico del banco, idéntico al de Ricardo. Fondos congelados. Investigación por fraude. Javier, que acababa de revisar su cuenta bancaria en línea, estaba blanco como el papel. Valentina, mira esto. Mi cuenta personal también está bloqueada, y la de la empresa de importación. ¿Qué está pasando? Aparece una nota de un supuesto impago de un préstamo que yo ni siquiera recuerdo haber solicitado. ¿Impago? Es absurdo. Todo está en orden, gritó Valentina, la histeria comenzando a apoderarse de ella. No puede ser. ¿Quién nos está haciendo esto? Es imposible. Ambos se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. La burbuja de su éxito y su opulencia acababa de estallar, no con un estruendo, sino con el silencio aterrador de sus cuentas bancarias vacías y sus tarjetas inútiles. La celebración prometida se había convertido en una pesadilla. «Tenemos que llamar a Ricardo», dijo Valentina, con la voz quebrada. «Esto es un ataque coordinado. ¿Pero de quién?» La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Todavía no podían conectar los puntos. Todavía no podían imaginar que la mano detrás de su ruina era la de la mujer a la que habían llamado mascota la noche anterior. El teléfono de Ricardo vibró. Era Valentina, su voz estridente, casi histérica. «Ricardo, nuestras cuentas están bloqueadas. Es un desastre. No podemos acceder a nada». «Lo sé, Valentina. A mí también me pasó. El banco habla de fraude, de investigación de impuestos. ¿Tienes idea de quién podría ser? Esto no es normal. Alguien nos quiere destruir». «No lo sé. Todo es una locura. ¿Y el inversor? ¿Te ha llamado?» «Nadie. No responde a mis llamadas. Esto es una conspiración. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto». «¡Mamá!», exclamó Valentina de repente. «Ella nos dio el dinero para el proyecto, ¿verdad? ¿Crees que fue un préstamo? ¿Quizás exigió una devolución?» Ricardo soltó una carcajada amarga.
No sea ridícula, Valentina. Mamá está senil. Ella nos dio ese dinero de esa vieja muñeca. Era una bagatela. Es incapaz de algo así. Es solo una vieja chapada a la antigua. Camila, que escuchaba aterrorizada, añadió: Pero la auditoría... ¿Y si hay algo que mamá sabe? Ella siempre fue tan rara con sus muñecas y sus secretos. ¡Tonterías! Esas muñecas son chatarra. No, esto es alguien de la competencia. O alguien que nos tiene envidia, insistió Ricardo, negándose a aceptar la verdad. El caos mental y la negación se apoderaban de ellos, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. La mañana en las oficinas de la consultora de Ricardo era, para él, la cúspide de su brillante carrera. Había llegado temprano, con la arrogancia que le confería su supuesto éxito. El aroma a café caro y la luz que se filtraba por los ventanales de su espaciosa oficina parecían sonreírle. Sin embargo, la sonrisa de Ricardo se desdibujó cuando su asistente, con el rostro serio, le informó: «El señor Montañez, el director general, quiere verle. Inmediatamente». Ricardo frunció el ceño. Una reunión de Montañez tan temprano, sin previo aviso, era inusual. Se enderezó la corbata y se dirigió a la oficina del director, su mente aún lidiando con el inexplicable bloqueo de sus cuentas. Al entrar, Montañez, un hombre de negocios implacable, con una reputación intachable, no le ofreció su habitual sonrisa cordial. Su rostro estaba pétreo. «Ricardo, tome asiento, por favor». Montañez le indicó una silla frente a su enorme escritorio. Sobre la pulida superficie de madera, una pila de documentos y una tablet brillaban bajo la luz. «Me gustaría hablar de algunos asuntos, Ricardo», dijo Montañez, su voz gélida. «Asuntos que conciernen a su conducta profesional y a la ética de esta empresa». Ricardo sintió un escalofrío. «Hemos recibido un paquete anónimo esta mañana. Contiene información bastante comprometedora». Montañez deslizó la tablet hacia él. En la pantalla se reproducía un audio. Era la voz de Ricardo, clara y reconocible, pero no en su tono profesional habitual. Era la voz de la noche anterior, riéndose con Valentina y Camila en mi cocina. «Y mi madre, con sus cachivaches viejos y polvorientos, es un desastre. Pero nos sirvió para sacar el capital inicial». Luego, otro fragmento. La voz de Ricardo discutiendo con un cliente sobre un arreglo para evadir ciertas normativas. La promesa de contactos para acelerar permisos sin pasar por los canales adecuados. Eran fragmentos de conversaciones que Pilar y don Emilio habían orquestado meticulosamente para ser grabados. Detalles que solo alguien muy cercano y muy observador podía haber captado. El rostro de Ricardo se puso rojo, luego blanco. Tartamudeó. «Señor Montañez, esto es una manipulación, un montaje. ¿Alguien me quiere desacreditar?» Montañez levantó una ceja. «Hay más, Ricardo. Aquí tiene informes financieros, transacciones irregulares en sus cuentas personales, que se mezclan con fondos de la empresa. Supuestos gastos de representación que no cuadran con la contabilidad. Documentos que muestran un uso indebido de los recursos de la empresa para fines personales y un conflicto de intereses con su nueva startup, Vision Tech, que convenientemente ha recibido una inyección de capital de una fuente peculiar». Montañez deslizó una pila de papeles con el logo del banco que había congelado sus cuentas y de la oficina de impuestos. Ricardo sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero esto es un ataque personal. Alguien ha fabricado esto». «Señor Vázquez». La voz de Montañez se volvió dura como el diamante. «Esta empresa se rige por la integridad y la ética. La evidencia es abrumadora y proviene de múltiples fuentes verificadas. Su comportamiento, sus comentarios despectivos sobre su familia, la malversación de fondos y el uso de contactos de la empresa para fines ilícitos son inaceptables.
Su puesto en esta consultora ha sido rescindido con efecto inmediato. Su acceso a las bases de datos de la empresa ya ha sido revocado. Por favor, recoja sus efectos personales de su oficina y abandone las instalaciones en la próxima hora. La seguridad lo acompañará. La humillación era total. Ricardo salió de la oficina de Montañez con la cabeza gacha, su visión borrosa por la ira y el pánico. Sus colegas lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad, algunos con una sonrisa apenas disimulada. Sabía que los rumores correrían como la pólvora. Su brillante carrera, su estatus, todo se había desvanecido en un instante. Al mismo tiempo, Valentina estaba experimentando su propio infierno en la prestigiosa agencia de relaciones públicas donde trabajaba. Su jefa, la implacable Elena Rivera, la recibió en su despacho con una mirada de hielo. «Valentina», dijo Elena, sin preámbulos. «Hemos recibido un dossier sobre sus actividades extraprofesionales. Y había también una transcripción de sus conversaciones telefónicas, donde se burlaba de la supuesta ingenua de su madre, de sus muñecas y de cómo la había manipulado para obtener dinero. «Esto es una calumnia», gritó Valentina, lágrimas de rabia asomándose a sus ojos. «Alguien está intentando destruirnos». «No, Valentina», replicó Elena, con voz dura. «Usted se destruyó a sí misma. La agencia tiene una política de tolerancia cero con la falta de ética. Su contrato queda rescindido. No tenemos lugar para personas cuya integridad está comprometida y cuyas acciones dañan la reputación de esta empresa. El despido fue brutal, sin apelación». Valentina salió de la agencia sintiendo el peso de las miradas de lástima y desprecio. Su vida, construida sobre apariencias y manipulación, se desmoronaba a su alrededor. El rugido del mundo se había convertido en un silencio ensordecedor. Y en ese silencio, una palabra empezó a formarse en sus mentes. Una pregunta que aún no se atrevían a pronunciar. ¿Mamá? El shock inicial del despido y el bloqueo de cuentas se transformó rápidamente en una desesperación fría. Ricardo y Valentina, junto a sus cónyuges, Camila y Javier, se reunieron en el apartamento de Ricardo, que hasta entonces había sido su santuario de lujo. Ahora se sentía como una jaula. El aire estaba espeso con la tensión, las acusaciones mutuas volando por la habitación como dardos envenenados. «Esto es culpa tuya, Ricardo», gritó Camila, con la cara descompuesta. «Tu idea estúpida de la aplicación, tu falta de ética en el trabajo. Siempre quisiste más de lo que podías conseguir». «Mi culpa es culpa de tu hermano y sus negocios turbios», respondió Ricardo, señalando a Javier. «Y de tu hermana, Valentina, siempre metiéndose en problemas con la agencia. No me culpes a mí, es tu madre», vociferó Valentina, su voz estridente. «Ella es la única que sabía de todo, y mira cómo nos usó, esa estúpida muñeca». A pesar de sus acusaciones, una verdad incómoda comenzaba a cristalizar. Estaban solos, completamente solos. En su desesperación, recurrieron a la única arma que creían poseer: sus contactos. Ricardo, con las manos temblorosas, marcó el número de Arturo Benavides, el magnate inmobiliario al que había ayudado a cerrar un trato multimillonario el año anterior. «Arturo, soy Ricardo. Necesito un favor, una mano. Mis cuentas están bloqueadas y me han despedido. Necesito un préstamo puente o una recomendación, algo para salir de este lío». La voz de Arturo, que siempre había sido efusiva y amistosa, sonó distante. «Ah, Ricardo. Sí, me enteré. Mira, lo siento mucho, pero estoy en medio de una operación muy delicada. Y, bueno, con estas
Noticias que están circulando sobre tu ética. ¿Entiendes? Mi reputación es mi capital. No puedo arriesgarme. Te deseo lo mejor. Adiós. Y colgó. Frío. Cortante. Javier intentó contactar a su socio en un negocio de importación de lujo. Un hombre que le debía muchos favores. Eduardo, Javier aquí. Necesito que me prestes unos fondos. Algo para capear el temporal. Me lo debes. Eduardo, en lugar de responder con la habitual deferencia, soltó una risa seca. Javier, ¿estás bromeando? Con lo que está saliendo sobre ti y tus problemas fiscales. ¿Crees que soy estúpido? No, gracias. Y por cierto, la mercancía que me enviaste la última vez era de pésima calidad. No cuentes conmigo para nada más. Clic. Valentina, con lágrimas en los ojos, llamó a su mejor amiga, la influencer de moda Sofía Morales, con quien había compartido secretos y salidas glamurosas. Sofía, amiga, soy Valentina. Necesito tu ayuda. Estoy en un problema tremendo. ¿Puedes recomendarme algo? Quizás un contacto para un trabajo, o solo un lugar donde quedarme. La respuesta de Sofía fue instantánea, pero no la que esperaba. Un mensaje de texto. Lo siento, Val. Demasiado drama. Mi marca es todo sobre positividad y éxito. No puedo asociarme con controversias. Te mando buenas vibras, pero aléjate de mi feed. Y luego, un bloqueo. El silencio que siguió a cada llamada cortada, a cada mensaje ignorado, era ensordecedor. Se miraron los unos a los otros, sus caras una mezcla de incredulidad y terror. El mundo que habían construido, la red de amigos y contactos que habían cultivado con tanto esmero, se había desvanecido en el aire como si nunca hubiera existido. Su estatus social, sus invitaciones a eventos exclusivos, sus mesas en los restaurantes de moda, todo se había sustentado en la ilusión de su éxito. Una ilusión alimentada por el dinero y la influencia que, irónicamente, provenían de la misma mujer a la que habían despreciado. «Nadie responde», murmuró Ricardo, su voz apenas un hilo. «Nadie. Nos han dado la espalda». «Nos odian», susurró Camila con los ojos vacíos. «Todos nos odian». Javier, el más pragmático, observó con frialdad. «No nos odian. Simplemente no tenemos nada que ofrecerles. Nunca fuimos sus amigos. Solo éramos un peldaño en su escalera. O un cheque. Y ahora estamos en el fondo». El aislamiento era un manto helado que se cernía sobre ellos. Un castigo más cruel que cualquier penalización económica. Se dieron cuenta, con una claridad devastadora, de que su valor en la sociedad estaba intrínsecamente ligado al dinero y la reputación de la vieja Pilar. Y ahora, Pilar había retirado su apoyo. La soledad, implacable y absoluta, era el primer sabor de su nueva realidad. La explosión mediática no fue un estallido, sino una serie de detonaciones calculadas, una sinfonía de revelaciones orquestada con maestría por Pilar y don Emilio. Empezó de forma sutil, con artículos en blogs especializados en arte y coleccionismo, hablando de una pieza legendaria de Stefan Richter, la doncella del crepúsculo, que por fin ha sido localizada tras décadas de búsqueda y será expuesta en el Museo Internacional de Juguetes Antiguos. La noticia, al principio, solo interesó a un nicho, pero contenía una mención velada. Adquirida a través de un intermediario anónimo de una colección privada que, al parecer, desconocía el verdadero valor de la pieza. Luego, el golpe principal. Un prestigioso portal de noticias de investigación, conocido por sus revelaciones impactantes, publicó un extenso artículo titulado «El cuento de la muñeca perdida y la codicia filial. ¿Cómo una pieza de arte millonaria se convirtió en moneda de cambio para la ambición?». El artículo era una narración detallada, respaldada por pruebas irrefutables. Incluía grabaciones de audio de mis hijos y sus cónyuges, donde se les escuchaba, clara y distintamente,
denigrando mis muñecas como polvo, chatarra inútil, estorbos viejos, y bromeando sobre cómo las reubicarían o incluso las tirarían. Una voz, inconfundiblemente la de Camila, dijo: «De verdad, qué cosa tan inútil. Miles de muñecas que solo acumulan polvo y ocupan espacio. ¿Quién quiere eso? ¿Por qué alguien coleccionaría algo así?» La voz de Valentina se reía. «Valen más como combustible para una fogata». El artículo también incluía capturas de pantalla de los mensajes de texto, donde ellos me presionaban para vender una de esas muñecas viejas y feas para financiar su brillante startup. Se mostraban los documentos de la venta ficticia a Lorenzo, el anticuario, con el precio irrisorio que ellos creían haber obtenido. Y, lo más devastador, se contrastaba con los informes de tasación confidenciales de La doncella del crepúsculo, donde expertos internacionales certificaban su valor real, una suma que superaba los $600.000, confirmando que el Museo Internacional de Juguetes Antiguos había estado tras ella por décadas. Se publicaron también fotos de la muñeca, de una belleza melancólica y única, junto a imágenes de mi humilde casa, que contrastaba con las ostentosas oficinas y apartamentos de mis hijos. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Los principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, la recogieron con avidez. Los noticieros dedicaron segmentos completos, con gráficos que comparaban el valor percibido por los hijos frente al valor real de la muñeca. Se vacieron debates en radio, en programas de tertulia. Mi historia, la de una madre traicionada y humillada, se convirtió en un símbolo de la avaricia y la ingratitud filial. La historia se difundió por todas partes, alimentando el apetito insaciable del público por el drama y la justicia. Yo, Pilar, la vieja a la que despreciaban, me había convertido, sin pronunciar una sola palabra pública, en el centro de un tsunami mediático, la silenciosa protagonista de una saga de traición y avaricia que conmovía y horrorizaba a partes iguales. La reacción de la sociedad a la revelación fue inmediata y virulenta. Las redes sociales, ese espejo cruel de la opinión pública, se convirtieron en un tribunal sin piedad para Ricardo, Valentina, Camila y Javier. Sus perfiles de Instagram, antes repletos de fotos de viajes de lujo, cenas en restaurantes exclusivos y eventos de alto standing, se llenaron de una avalancha de comentarios de odio, indignación y desprecio. En cuestión de horas, el hashtag Muñeca de la Serenidad y Ki, Madre humillada, se volvieron tendencia. Miles, luego millones, de personas de todo el mundo se unieron al coro de la condena. Estos parásitos deberían avergonzarse. Tratar a su propia madre así por unas cuantas migajas. Hijos ingratos. Codicia. ¿Vender una pieza de arte de esa magnitud por un puñado de dólares? No solo son codiciosos, son ignorantes. ¿Y la pobre mujer que los crió? ¿Valen más como combustible para una fogata? ¿Qué clase de monstruos dicen eso de las pertenencias de su propia madre? Espero que ardan en su propia fogata de miseria. Justicia para Pilar. Siempre pensé que Ricardo era un tipo arrogante, pero esto supera todo. Se ve que el dinero y el estatus los cegaron. Desgraciados. Sofía Morales y los otros amigos de Valentina deberían estar avergonzados por apoyar a esta gente. Cero valores. Los comentarios no solo eran de extraños. Antiguos compañeros de escuela, vecinos de la infancia, incluso algunos de sus propios amigos de la universidad, que no habían sido parte de su círculo más íntimo, comenzaron a unirse a la condena. Ricardo era un bully en el colegio. No me sorprende, escribió alguien. Siempre fue un trepador, comentó otro. Sus antiguos amigos de la alta sociedad, los mismos que antes los adulaban y buscaban su compañía,
ahora se apresuraban a renegar públicamente de ellos. En el perfil de Instagram de Sofía Morales, una influencer con millones de seguidores, apareció una historia. Siempre apoyaré la bondad y la lealtad. Me entristece enterarme de las recientes noticias. Mi corazón está con la señora Pilar. La verdad siempre sale a la luz. Una declaración sutil, pero un golpe directo para Valentina, que sabía que era una traición. El fondo de capital de riesgo que había invertido en la startup de Ricardo y Javier emitió un comunicado de prensa, distanciándose por completo de los fundadores y anunciando una investigación interna y posibles acciones legales. La consultora y la agencia de relaciones públicas donde Ricardo y Valentina trabajaban emitieron comunicados idénticos, confirmando sus despidos por incumplimiento de la política ética y la violación de la confianza de la empresa. Los teléfonos de Ricardo y Valentina no dejaban de sonar, no con ofertas de ayuda, sino con llamadas de medios de comunicación buscando declaraciones de periodistas de investigación, de abogados de la competencia. Pero la mayoría de sus contactos simplemente los habían bloqueado o ignorado. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Las solicitudes de colaboración se evaporaron. Sus nombres, antes asociados al éxito y el glamour, ahora eran sinónimos de avaricia y desprecio filial. Habían sido desterrados, no solo de sus puestos de trabajo y sus cuentas bancarias, sino de la sociedad misma. El juicio público había sido implacable, y la condena, total. La casa de Ricardo, ese santuario de su efímero éxito, se había convertido en un refugio de pánico y recriminaciones mutuas. Los teléfonos no paraban de sonar, pero solo para traer malas noticias o solicitudes de comentarios de prensa que ellos, por orden de un abogado que apenas se dignaba a hablarles, no debían responder. La histeria flotaba en el aire. De repente el teléfono fijo de la casa, un aparato que rara vez usaban, sonó con una melodía anticuada. Ricardo lo miró con recelo. Cogió el auricular con desconfianza. «Diga». Una voz tranquila y clara al otro lado. Una voz que él conocía bien, pero que ahora sonaba extraña, con una autoridad que nunca antes le había escuchado. «Hola, Ricardo. Soy mamá». Ricardo palideció. La voz de Pilar. Su madre. La causante de su infierno. «¿Mamá?», tartamudeó, apenas audible. «Pero, ¿cómo...?» «Quiero hablar con ustedes», continuó Pilar, sin una pizca de emoción en su tono. «Con todos ustedes. Tú, Valentina, Camila y Javier. Necesitamos tener una conversación. Una final». Valentina, que había estado escuchando con atención, se abalanzó sobre Ricardo. «¿Qué quiere? ¿Qué dice?» Ricardo hizo una seña para que se callara. «Mamá, no sé de qué estás hablando. Los medios... Esto es una locura. Alguien te está usando». La voz de Pilar, sin inmutarse, cortó sus excusas. «No me está usando nadie, Ricardo. La locura es lo que ustedes hicieron, lo que dijeron. Pero no es momento de hablar de eso por teléfono. Quiero ofrecerles la oportunidad de hablar, de escucharlos, antes de que todo esto termine de la peor manera». Había una pausa. Ricardo, en su desesperación, se aferró a la palabra escucharlos. Quizás, solo quizás, su madre aún tuviera un atisbo de misericordia. Quizás había una oportunidad de arreglar las cosas, de convencerla de que todo había sido un malentendido, una manipulación externa. «¿Dónde?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una falsa sumisión. «¿Dónde nos vemos, mamá?» «Mañana, a las 11 de la mañana», respondió Pilar. «En los estudios de La Verdad al Descubierto, en el centro». El corazón de Ricardo dio un vuelco. «¿La Verdad al Descubierto? Ese programa de entrevistas. ¿Por qué ahí, mamá? ¿No podemos vernos en un lugar más privado? Esto es un asunto familiar». La voz de Pilar se endureció ligeramente.
Es un asunto familiar que ustedes se encargaron de hacer público, Ricardo. Y ahora se resolverá en público. Es la única manera. Si quieren ser escuchados, si quieren que su versión de los hechos sea conocida, esta es su oportunidad. Si no vienen, entenderé que no tienen nada que decir. Y entonces, las consecuencias serán definitivas e irreversibles. La amenaza era clara, pero en su desesperación, Ricardo, Valentina, Camila y Javier no vieron la trampa. Solo vieron la posibilidad, por mínima que fuera, de salvar algo, de revertir la catastrófica espiral descendente en la que se encontraban. «Estaremos ahí, mamá», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. «Bien, los espero», dijo Pilar, y colgó. Sin un adiós, sin una nota de afecto. La fría voz de una ejecutora. Ricardo miró a los demás, con el teléfono aún en la mano. «¿Quiere que vayamos al programa La Verdad al Descubierto? Dice que es la única forma de que nos escuchen». Valentina se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. «¿Crees que nos dará la oportunidad de explicarnos? ¿De contar nuestra versión? Tal vez podemos culpar a los medios, a la desinformación». «Es nuestra única opción», dijo Javier, con voz grave. «Tenemos que ir y prepararnos para explicarlo todo». Camila, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí. Hay que ir. Por favor, que esto pare ya. Necesito que pare». No sabían que el estudio de televisión no sería un foro para su defensa, sino el escenario de su ejecución pública. La trampa estaba puesta, y ellos, ingenuos y desesperados, se precipitaban de cabeza hacia ella. Los 4 llegaron a los estudios de televisión de La Verdad al Descubierto, a la hora indicada, con una mezcla de nerviosismo y una chispa de esperanza moribunda. Sus atuendos, aunque intentaban ser impecables, delataban una prisa y un estrés apenas contenidos. Ricardo y Javier vestían trajes oscuros, pero las arrugas en sus camisas y las ojeras bajo sus ojos contaban una historia de noches en vela. Valentina y Camila, con un maquillaje más pesado de lo habitual para ocultar la palidez de sus rostros, llevaban ropa elegante, pero sin el brillo y la seguridad de antaño. Un asistente de producción, un joven con una tableta en mano y una sonrisa forzada, los guió a una sala de espera. «La señora Pilar ya está en el plató. Esperen aquí, por favor. El programa comienza en 10 minutos». La sala era pequeña, con un televisor que mostraba el logotipo del programa, una cámara de seguridad en una esquina y un dispensador de agua. Un frío sudor les recorrió la espalda. Algo no estaba bien. De repente, una puerta en el fondo de la sala se abrió, revelando una pequeña antesala que conducía directamente al plató. Las luces, las cámaras, la audiencia. Cientos de ojos que los miraban con una curiosidad mórbida, algunos con expresiones de abierto desprecio. El presentador del programa, un hombre de rostro severo y reputación implacable, ya estaba de pie, con el micrófono en la mano. En el centro del plató, sentada en una silla tapizada, estaba Pilar. Serena, impasible. Su rostro, antes marcado por la tristeza, ahora irradiaba una calma que rayaba en la frialdad. Su vestido de lino, el mismo que llevaba en la fiesta de la humillación, ahora se veía regio, casi como una toga. Los ojos de Pilar se posaron en ellos, sin una pizca de emoción. Una mirada de absoluta indiferencia. En ese momento, la verdad los golpeó con la fuerza de un rayo. No estaban allí para una reunión privada. No estaban allí para explicarse. Estaban allí para ser juzgados, para ser ejecutados públicamente. Ricardo fue el primero en reaccionar, su rostro transformándose en una máscara de horror. «No, mamá, esto es una trampa. Nos mentiste».
Valentina se echó a llorar, un sollozo ahogado. No puedo creerlo. Nos trajo a un programa de televisión. Camila intentó retroceder, buscando una salida. «¡Sácanos de aquí! No podemos hacer esto». Javier, el más racional, corrió hacia la puerta por la que habían entrado, tirando del pomo con desesperación. Cerrada. La puerta del plató, que los había expuesto a la audiencia, también se cerró detrás de ellos, operada por un técnico silencioso. Estaban atrapados. El presentador, sin inmutarse por el patético intento de fuga, tomó el micrófono. «Y aquí están», dijo con una voz que resonaba en el estudio. «Los queridos hijos de la señora Pilar, que han aceptado nuestra invitación para aclarar ciertas cosas». Las risas ahogadas de la audiencia se mezclaron con los murmullos. Ricardo intentó gritar. «¡Esto es ilegal! ¡No pueden hacernos esto!». Pero su voz era un hilo ahogado por el pánico. El terror en sus ojos era palpable. Se dieron cuenta de que no solo estaban atrapados físicamente en el estudio, sino que sus vidas enteras estaban a punto de ser desmanteladas, pieza por pieza, frente a millones de espectadores. Y Pilar, sentada en el centro del escenario, observaba la escena con la misma inexpresión con la que un escultor observa el mármol antes de tallar su obra maestra. El silencio se apoderó del estudio de La Verdad al Descubierto, cuando Pilar, con una calma escalofriante, se levantó de su asiento. No había lágrimas en sus ojos, no había un atisbo de resentimiento o furia descontrolada en su rostro. Solo una compostura serena, la de una mujer que había llegado a una resolución inquebrantable. El presentador le ofreció el micrófono, pero ella lo rechazó con un gesto elegante de la mano. Su voz, aunque suave, resonó en el plató, amplificada por los altavoces, llevando cada palabra a los rincones más lejanos del estudio y a millones de hogares. «Buenas noches a todos», comenzó Pilar. «Soy Pilar, y hoy no he venido a lamentarme ni a pedir compasión. He venido a exponer una verdad sobre el valor, la dignidad y el amor. O la ausencia de él». Su mirada se posó un instante en sus hijos, que parecían encogerse bajo el peso de su escrutinio. «Durante años, dediqué mi vida a criar a mis hijos, Ricardo y Valentina. A darles todo lo que estaba a mi alcance. A enseñarles sobre el honor, la honestidad, el trabajo duro y el respeto. Creí que lo había logrado. Creí que habían aprendido el valor de las cosas, no solo de su precio, sino de su esencia». Hizo una pausa dramática. «Sin embargo, el tiempo, y sobre todo los hechos, me han demostrado lo equivocada que estaba. Para mis hijos, el valor se mide en ceros en una cuenta bancaria, en el tamaño de una casa, en el lujo de un coche. Esta es una réplica fiel de la muñeca que mis hijos, Ricardo y Valentina, junto a sus cónyuges, Camila y Javier, me instaron a vender. Una muñeca que yo atesoraba. Ellos la consideraban fea, polvorienta, un estorbo. Incluso llegaron a decir, y tengo las grabaciones de sus propias voces, que valía más como combustible para una fogata». En la pantalla gigante detrás de ella, una ola de indignación recorrió a la audiencia, y se reprodujo un fragmento del audio con las voces de sus hijos riéndose y denigrando la muñeca. La cara de Ricardo se puso roja. Valentina se cubrió el rostro con las manos. «Esta muñeca», continuó Pilar, su voz como un bisturí, «es una pieza única. Un prototipo del maestro Stefan Richter, valorado por expertos internacionales en más de $600.000. $600.000 que ellos vendieron por apenas unos pocos miles, creyendo que me estaban haciendo un favor y obteniendo un pequeño empujón para su ambicioso proyecto, del cual, irónicamente,
también tenía que aportar yo parte del capital inicial. Pilar levantó un documento. Aquí tengo los informes de tasación. Aquí, el contrato de venta real de la muñeca al Museo Internacional de Juguetes Antiguos, que la estaba buscando desde hace décadas. Una transacción que se realizó a través de un intermediario de confianza que no les reveló el verdadero valor a mis hijos. Ellos creyeron que se estaban aprovechando de mi supuesta ingenuidad. Pero no se trataba solo de la muñeca, dijo Pilar, sus ojos fijos en la cámara. Se trataba del desprecio. Del desprecio por mis cosas, por mi casa, por mi forma de vida. Del desprecio por la persona que les dio todo. Aquí tienen grabaciones de sus conversaciones, donde planeaban cómo modernizarían mi casa cuando mamá ya no estuviera, o cómo me reubicarían en un lugar más pequeño. Donde se reían de mí, de mi chapada a la antigua, de mi mascota familiar. Nuevamente en la pantalla se reprodujeron fragmentos de esas conversaciones, sus voces resonando en el plató, crudas y vergonzosas. La audiencia murmuró con furia. Los rostros de sus hijos estaban bañados en sudor, los ojos fijos en el suelo. «Y no contentos con eso», prosiguió Pilar, su voz ni un ápice más alta, pero cargada de una autoridad inquebrantable. Me humillaron públicamente en la fiesta de lanzamiento de su proyecto. Se burlaron de mí, de mi pequeña contribución con mis cosas viejas, delante de todos sus socios e inversores. Pero la verdad es que esa pequeña contribución fue un dinero que provino de mis propias inversiones, cuidadosamente gestionadas durante años, y que ellos creyeron que era todo lo que yo poseía. Un dinero que ahora, por su propia mala gestión y prácticas cuestionables, ya han evaporado. Un dinero que jamás fue el total del valor de esa muñeca. Una farsa que ellos mismos se encargaron de hacer realidad. Pilar miró directamente a sus hijos. Ustedes querían éxito. Querían dinero. Querían estatus. Y estaban dispuestos a pisotear cualquier cosa, incluso a su propia madre, para conseguirlo. Pero el éxito construido sobre la mentira y la falta de respeto es un castillo de naipes. Y los castillos de naipes, queridos míos, siempre se caen. No he venido a pedir su perdón, concluyó Pilar, su voz clara y resonante. No lo hay. He venido a mostrarles las consecuencias. A mostrarles que el verdadero valor no se compra ni se vende, se gana con la dignidad y la integridad, y que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Y a veces, cuando llega, lo hace en un plató de televisión, delante de millones de personas, para que el mundo vea la verdad. Yo no soy una víctima, soy una ejecutora de la justicia. Y esta es la justicia. Ricardo, Valentina, Camila y Javier se quedaron en silencio, inmóviles, como estatuas de sal, bajo el peso del monólogo de su madre. Sus caras estaban desfiguradas por el pánico y la vergüenza. La verdad había sido expuesta, no con gritos ni lágrimas, sino con una fría y metódica presentación de pruebas, cada una más devastadora que la anterior. El presentador, con una expresión de asombro apenas disimulada, se acercó a ellos, extendiendo el micrófono hacia Ricardo. «Señor Vázquez», dijo, su voz resonando en el silencio tenso del estudio. La señora Pilar ha presentado su versión. Ahora, el público y los millones de espectadores en casa querrían escuchar la suya. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Ricardo levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Su boca se abrió, pero las palabras no salían. Tartamudeó, intentando formular una frase coherente. Esto es una mentira, una manipulación. Mi madre, ella no entiende de negocios. Alguien la está usando. Esos audios están editados. Esos documentos son falsos.
Su voz se quebró, sonando patética y desesperada. El presentador movió el micrófono hacia Valentina. «Señorita Vázquez, ¿usted qué dice?» Valentina levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Nosotros solo queríamos ayudarla. Queríamos modernizar su casa, que ella viviera mejor. Las muñecas eran un estorbo. No sabíamos su valor. Ella nunca nos lo dijo. Si lo hubiéramos sabido, no las habríamos vendido. Su voz era un lamento, pero sus palabras sonaban a excusa barata, a una desesperada y tardía justificación. Camila, con la voz apenas un susurro, añadió: Nosotros solo queríamos lo mejor para la familia. Los proyectos eran para todos. Es su culpa por no contarnos. Javier, el más calmado, intentó una última jugada. Reconocemos que pudimos haber sido descuidados con nuestras palabras, pero nuestras intenciones eran buenas. Y los problemas financieros, eso es la competencia. No tiene nada que ver con lo que dijo nuestra madre. Pero sus mentiras, sus intentos incoherentes de justificarse, eran transparentes para todos los presentes. La audiencia en el estudio, que al principio había murmurado, ahora los miraba con un silencio glacial, denso, cargado de desprecio. Un silencio que era más atronador que cualquier abucheo. Las mentiras se cernían sobre ellos como un manto de vergüenza. No había ninguna credibilidad en sus palabras, solo el eco hueco de la codicia y la ingratitud. El juicio público había terminado, y la sentencia, sin necesidad de un veredicto, era implacable. Varios meses después, el brillo efímero de las vidas de Ricardo, Valentina, Camila y Javier se había desvanecido, reemplazado por la opaca realidad de su nueva existencia. La vida que una vez conocieron, llena de lujos, estatus y una supuesta influencia, era ahora un recuerdo lejano, casi una fantasía cruel. Ricardo, el brillante consultor, el prometedor empresario, encontró trabajo como cajero en un pequeño supermercado de barrio, a varias horas de su antiguo apartamento de lujo. El uniforme holgado y la etiqueta con su nombre, Ricardo, ayudante, contrastaban dolorosamente con los trajes de sastrería que antes usaba. Cada día era una humillación. Recordaba un mediodía en particular. Una ex colega, una mujer a la que él había ignorado en infinitas ocasiones en la consultora, entró a comprar. Lo vio detrás de la caja. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y lástima. Fingió no verlo. Desvió la mirada y se apresuró a otra caja. El cliente detrás de ella comentó en voz baja: «Ese era un pez gordo, ¿no? Mira cómo caen. La vida da muchas vueltas». Ricardo sintió cómo le ardían las orejas. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler de una modesta habitación en un piso compartido y la comida. El Mercedes, por supuesto, fue embargado. Camila, la socialité, la mujer que soñaba con el caviar beluga, intentó mantener las apariencias. Pero sin el dinero de Ricardo, su vida se desmoronó. Encontró empleo como vendedora de ropa barata en una tienda de descuento. Los clientes, a menudo groseros, la trataban con desdén. Su sonrisa impecable había desaparecido, reemplazada por una mueca de resignación. Un día, mientras doblaba ropa, escuchó a dos clientas hablar. «Esa es la nuera de la señora Pilar, ¿no? La de las muñecas. Qué buena lección les dio la señora. Se lo merecen por ingratos». Camila se apresuró al fondo de la tienda, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Su vivienda se redujo a un pequeño apartamento en un barrio periférico, con muebles reciclados y un ruido constante de tráfico. Valentina, la influyente experta en relaciones públicas, se vio obligada a aceptar un puesto como camarera en una cafetería de carretera, a las afueras de la ciudad. Su cabello, antes teñido y peinado a la perfección, ahora lucía descuidado,
y su uniforme olía a café rancio. La gente la reconocía. Recibía miradas de desprecio y, a veces, comentarios directos. Un camionero, mientras pagaba su café, le dijo: «Así que esta es la famosa hija de la señora Pilar. Tu madre sí que te puso en tu sitio, ¿eh? Eso les pasa a los desagradecidos». Valentina sintió el pinchazo de la vergüenza cada vez que un cliente la reconocía. Javier, el inversionista astuto, no pudo encontrar ningún trabajo en su campo. Su reputación estaba arruinada. Se vio forzado a trabajar como repartidor de comida a domicilio, pedaleando una bicicleta vieja por las calles, bajo la lluvia o el sol abrasador. Sus piernas le dolían. Sus manos estaban agrietadas. Cada entrega era un recordatorio de su caída. Había días en que no ganaba lo suficiente para comer adecuadamente. La pérdida de todos los lujos, la necesidad de luchar por cada céntimo, la constante humillación en situaciones cotidianas, no poder pagar una cuenta en un restaurante, tener que pedir prestado dinero para el transporte, sentir el peso de las miradas enjuiciadoras en cada esquina. Era una existencia que jamás hubieran imaginado. Una tortura lenta, pero constante. El aislamiento social de Ricardo, Valentina, Camila y Javier era casi absoluto. Sus antiguos amigos, los que poblaban sus redes sociales y llenaban sus agendas, simplemente habían desaparecido. Era como si se hubieran esfumado, llevándose consigo cualquier vestigio de su anterior vida social. Un atardecer, mientras Ricardo salía de su turno en el supermercado, se topó de frente con Arturo Benavides, el magnate inmobiliario al que una vez había llamado amigo y que le había prometido ayuda. Arturo, impecablemente vestido, salía de un restaurante de lujo con un grupo de ejecutivos. Sus miradas se cruzaron. Ricardo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, intentó un saludo, un gesto de reconocimiento. «Arturo», murmuró. Arturo lo miró fijamente durante un segundo, una expresión de vacío en sus ojos. Luego, como si Ricardo fuera un fantasma o una mancha en el pavimento, desvió la mirada y continuó su conversación con sus compañeros, riendo a carcajadas. Pasó por su lado sin una señal de reconocimiento, ni un parpadeo. Ricardo se quedó paralizado en la acera, sintiendo el aire helado de la indiferencia. Era como si nunca hubiera existido para ellos. Valentina y Camila vivieron una experiencia similar en un centro comercial. Vieron a Sofía Morales, la influencer, su mejor amiga, firmando autógrafos y posando para fotos con sus fans. Valentina, impulsada por una mezcla de nostalgia y desesperación, se acercó llamando su nombre. «Sofía, soy Valentina». Sofía levantó la vista. Sus ojos se abrieron ligeramente. Por un instante, pareció dudar. Pero luego, su rostro se compuso en una sonrisa profesional. Se giró hacia sus guardaespaldas y susurró algo. Inmediatamente la multitud se movió para interponerse entre Sofía y las dos mujeres. Sofía nunca hizo contacto visual de nuevo y siguió firmando autógrafos como si Valentina y Camila fueran parte del paisaje de fondo. El mensaje era claro, brutalmente claro. No solo los habían cancelado públicamente, los habían borrado de la existencia social. Sus llamadas no respondidas, sus mensajes sin leer, sus invitaciones rechazadas, ya no eran meros desplantes. Eran la manifestación de un repudio total. Se dieron cuenta, con una dolorosa claridad, de que sus amigos nunca habían sido eso. Habían sido meros satélites que giraban alrededor de su falsa estrella, alimentándose de su riqueza y su estatus. Una vez que el dinero y la influencia desaparecieron, ellos también lo hicieron. La soledad era un pozo sin fondo. Y en ese abismo, solo les quedaba la compañía de sus propias recriminaciones
y la amarga conciencia de que solo habían sido valorados por lo que poseían, no por lo que eran. Mientras sus hijos se hundían en la miseria y el aislamiento, Pilar ascendía a la cima de su éxito, convertida en un faro de dignidad y resiliencia. Su nueva vida era un torbellino de actividad, pero esta vez, cada paso era un acto de propósito y autodeterminación. La venta de La doncella del crepúsculo al Museo Internacional de Juguetes Antiguos se había completado por una suma asombrosa que superaba con creces el $1.000.000. Ese dinero, sumado a sus inversiones meticulosamente gestionadas por don Emilio, la catapultó a una riqueza que superaba con creces la que sus hijos jamás podrían haber imaginado. Pilar no usó su fortuna para el lujo personal. Se convirtió en una personalidad mediática, pero no por el escándalo, sino por su historia de superación y empoderamiento. Dio entrevistas en las que, con una elocuencia pausada y profunda, hablaba no de la venganza, sino de la importancia del autorrespeto y la defensa de la dignidad. Se convirtió en un icono de estilo y fuerza. Su imagen, antes la de una vieja chapada a la antigua, ahora era sinónimo de sabiduría y elegancia atemporal. Su misión iba más allá del resarcimiento personal. Fundó la Fundación Pilar por la Dignidad del Arte y la Artesanía Olvidada, una organización dedicada a rescatar y preservar colecciones privadas y obras de arte que, como sus muñecas, eran despreciadas por su supuesta falta de valor comercial o por la ignorancia de sus propietarios. A través de la fundación, se financiaban proyectos de restauración, se educaba al público sobre la importancia del patrimonio cultural y se apoyaba a artistas y artesanos que trabajaban con técnicas tradicionales. Escribió un libro, El valor escondido, una vida entre muñecas y lecciones de dignidad, que se convirtió en un bestseller internacional. En sus páginas narraba su historia, no con amargura, sino con una fría objetividad, destacando las lecciones aprendidas sobre la avaricia, la lealtad y la verdadera riqueza. Daba conferencias en universidades y foros internacionales, inspirando a miles de personas con su mensaje de fortaleza y resiliencia. La historia culminó en una gala de prestigio, donde Pilar recibió el premio al espíritu inquebrantable, un reconocimiento a su labor filantrópica y su impacto social. El auditorio, repleto de personalidades influyentes, aplaudía de pie mientras ella subía al escenario, su figura envuelta en un vestido de seda que reflejaba la luz con discreción. Tomó el micrófono, su mirada recorriendo el mar de rostros admirados. Su voz, tranquila y serena, llenó el espacio. Gracias. Gracias a todos por este honor inmerecido. Mi historia, como muchos saben, es un reflejo de que la vida, a veces, nos presenta pruebas dolorosas. Pero es en esas pruebas donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Muchos me preguntan si hay perdón en mi corazón. Continuó, su voz inmutable. Y mi respuesta es simple. El perdón se otorga a quienes muestran arrepentimiento genuino, a quienes reconocen el valor de lo que han dañado. Y en mi caso, ese momento no ha llegado. Y quizás nunca llegue. Porque la dignidad, señoras y señores, no es negociable. El autorrespeto no se compromete. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en ceros en una cuenta bancaria, aunque ahora los tenga en abundancia. No se mide en el tamaño de una casa, ni en los bienes materiales que acumulamos. Se mide en el valor que le das a aquello que es despreciado por los ojos de la avaricia. Se mide en la capacidad de levantarse cuando te han pisoteado. Se mide en la integridad con la que caminas por la vida. Y se mide en la audacia de defenderte, de proteger tu esencia, incluso de aquellos que un día llevaste en tu vientre. Su mirada se endureció ligeramente. La muñeca de la serenidad, la pieza central de mi colección, ahora brilla en un museo para que todos puedan apreciarla. No solo por su valor económico, sino por la historia de resiliencia que encarna. Mi mayor obra de arte no es una muñeca,
sino mi propia dignidad. Y esa, mis queridos amigos, es innegociable, inquebrantable e invicta. Que esta historia sirva como un recordatorio. Valoren lo que tienen, valoren a quienes les aman, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, les arrebate su valor. Porque la justicia, cuando llega, no busca la reconciliación. Busca el triunfo total e incondicional de la verdad y la dignidad. El aplauso fue ensordecedor. Pilar había ganado. Y no había un ápice de perdón en su victoria, solo la inquebrantable satisfacción de la justicia final.